Radio Nacional de Venezuela presenta Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Bueno, en el día de hoy vamos a tener dos temas importantes. Primero es darle respuesta a la diferencia que hay entre el anuncio que hizo Chávez en el 2010 de colocar algunas acciones de empresas del Estado en la bolsa de valores. Y 12 años después, en el 2022, ese mismo anuncio lo hace el presidente Nicolás Maduro. Y que bueno, se ha abierto entonces en las redes sociales que hay que estar consciente, porque eso es que este es un programa, el programa se llama Hablando de Poder. ¿Por qué se llama Hablando de Poder? Porque es un programa de formación política y de análisis política donde el ejercicio del poder es fundamental. Y Chávez, bueno, nos dice de cuál es el más grande de los poderes, ¿verdad? Que hay sobre la faz de la tierra, que es el poder de la conciencia, el poder de la conciencia colectiva. Entonces, vamos a tomar conciencia. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que las redes sociales nos aíslan de la realidad. Eso buscan. Está ya determinado científicamente, por ejemplo, que el 80% de los contenidos en Twitter, por ejemplo, por nombrar una red, están dirigidos a posicionar matrices de opinión, donde también ese mismo porcentaje del 80% son mentiras, ¿verdad? Construidas. Entonces las personas se aíslan con sus seguidores, ¿verdad? Así como los planetas del Principito. El que ha leído El Principito, bueno, que habla del planeta del rey, el planeta del bebedor, que ese planeta es como se aíslan, pues son ellos mismos y de ahí no salen. Entonces hay que estar consciente de eso. Y entonces vamos a estar conscientes de por qué el presidente Nicolás Maduro anuncia la colocación de acciones de empresas del Estado en la bolsa de valores. Pero vamos a iniciar este programa, como siempre lo iniciamos, con las palabras del presidente Chávez sobre la necesidad de la conciencia colectiva. Escuchemos al presidente Chávez. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá, y más fuerza popular habrá, y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Unidad alimentada por la conciencia. El que no sabe es como el que no ve. Habla el presidente Chávez, dice darse cuenta de. Entonces nosotros, querido Radio Escucha, nosotros debemos darnos cuenta de que las redes sociales son instrumentos dominados por la élite del poder global para captarnos a nosotros. Y en el caso de Venezuela, bueno, buscar una división del chavismo. Y por eso es que Chávez nos dice ahí en su audio que la más fuerte
factor de unidad es una conciencia colectiva. Y después Chávez nos dice que con esa conciencia, logrados los niveles de conciencia que necesita la revolución bolivariana y más aún en esta nueva etapa de transición del socialismo, de la cual ya vamos a hablar, porque es una nueva etapa de transición al socialismo, no es un simple eslogan o una simple consigna. Hay indicios científicos de que estamos en una nueva época y ya lo vamos a hablar. Pero entonces la conciencia es sumamente necesaria para yo poder interpretar la realidad. Entonces escuchemos a Chávez qué nos dice sobre la interpretación de la realidad. Y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos, para poder entender, pues, el acontecer pleno en el cual estamos. Conciencia para poder entender el acontecer pleno de donde estamos, dice Chávez. Entonces, bueno, tenemos que tener el conocimiento. Vamos a iniciar entonces haciendo referencia a lo que el presidente Nicolás Maduro ha denominado un cambio de época. Y están las 3 Rs.net, que es resistir, renacer y revolucionar en una nueva época de transición al socialismo. Ahora, ¿por qué es una nueva época? Vamos entonces a argumentos científicos, pues, a saber ¿por qué estamos ante una nueva época de transición al socialismo? Bueno, hay que recordar que el presidente Chávez nos decía con mucha frecuencia que el socialismo es científico o no es socialismo. Eso mismo lo ha repetido el presidente Nicolás Maduro en diferentes oportunidades. Y uno de los padres del socialismo científico es Federico Engels. Federico Engels, a finales del siglo XIX, por allá en 1880, escribió un tratado, un ensayo que se denominó Del socialismo utópico al socialismo científico. Ahora vamos a ver qué decía Federico Engels sobre el socialismo científico. Entonces, en un fragmento de ese ensayo del socialismo utópico al socialismo científico, dice lo siguiente, y cito a Federico Engels: del socialismo utópico al socialismo científico. Cito: la concepción materialista de la historia parte de la tesis de que la producción y tras ella el cambio de sus productos es la base de todo orden social, de que en todas las sociedades que desfilan por la historia, la distribución de los productos y junto a ella la división social de los hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce, cómo lo produce y por el modo de cambiar sus productos. Según eso, las últimas causas de todo cambio social y de toda revolución política no deben buscarse en la cabeza de los hombres, ni en la idea que ellos tengan, que ellos se forjen de la verdad eterna, ni de la eterna justicia. Han de buscarse no en la filosofía, sino en la economía de la época de que se trata. Ese es. ¿Quién impulsa, fin de la cita, quién impulsa
el cambio de mentalidad de una sociedad. Es lo que produce una sociedad, según la tesis del materialismo histórico, lo que produce una sociedad, cómo lo produce y cómo lo intercambia. Entonces vemos que en Venezuela estamos cambiando una forma de pensar colectiva, impulsada por el fin del rentismo petrolero, que tiene 100 años. Vamos a recordar alguna parte de la historia, vamos a ponerlo en contexto para llegar entonces a la propuesta de Chávez de poner acciones en la bolsa de valores, y que fue en el 2010 esa propuesta de Chávez, y luego la propuesta de Maduro, que fue 12 años después en el 2022. Resulta ser, como ustedes saben, que en 1914 Venezuela era un país rural que transitaba por un periodo de relativa paz después de casi 100 años de conflicto que habían comenzado en 1810 con la Guerra de Independencia y habían continuado con numerosas y agotadoras guerras civiles. Ese año se produjo se descubrió pues, en la gran cuenca petrolífera de Maracaibo. Incluso ese mismo año se exportó el primer barril de petróleo. ¿Quién lo sacó? Lo sacó la Shell. ¿Qué estaba pasando en ese mismo año del año 1914? A nivel mundial estaba comenzando la Primera Guerra Mundial. Entonces de aquí, de Venezuela, sacaron petróleo para la maquinaria de guerra de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, la economía venezolana era agrícola y pecuaria, basada en la producción del café, cacao, cuero y otros rubros menores. Entonces, el rasgo más sobresaliente del cambio económico producido por el inicio de la fase petrolera es que Venezuela dejó de ser un país rural para convertirse en una nación urbana, al tiempo que comenzaba a depender, escúchese bien, a depender de un solo sector económico y, más complicado aún, de los ingresos de un único producto en forma de renta y no de creación de riqueza, la renta petrolera. Y aquí la gran fortuna de los que tienen los amos del valle del dinero se hizo en base a la renta petrolera. Ahora, en tiempos de Gómez, la inversión que se hizo para explotar el petróleo fue 100% extranjera. Los grandes cacaos, es decir, los que tenían la fortuna, producto de que tenían las grandes haciendas de café y cacao, no pudieron invertir en el negocio petrolero. Y entonces entró a Venezuela una cantidad de dinero. ¿Y qué hizo esos amos del valle? Bueno, yo te lo guardo, y crearon los bancos. Y después una cantidad de productos que necesitaban, que no se producían en el país, yo te los traigo. Y entonces se creó una economía parasitaria de la renta petrolera. Entonces, todos vivíamos del Estado y de esa renta petrolera. Eso pasó, bueno, de 1914 al 2014, ya van 100 años, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que se acabó el bloqueo, ¿verdad? Nos ayudó en ese sentido a cambiar, a transitar a una nueva base económica que ya no es la renta petrolera, sino el emprendimiento de nuestro pueblo, que resistió con mucha fuerza y inteligentemente dijo, bueno, aquí no nos quedamos, y empezó los emprendimientos y a producir para el país. Esa base económica hace que haya una nueva forma de pensar, hay un nuevo pensamiento colectivo, que ya la gente ya dice, no, ya yo no vivo del Estado, ya yo no vivo de la renta petrolera, yo puedo producir mi riqueza y aportarle al país. Bueno, es un cambio estructural, y por eso es que el presidente correctamente, científicamente, utilizando la interpretación del materialismo histórico, habla de una nueva época. No es un eslogan, no es un eslogan. Ahora, si nosotros queremos hacer comunicación política correcta, bueno, tenemos que cambiar los métodos de la comunicación política. Los objetivos son los mismos, pero hay que cambiar los métodos. Este cambio de época es fundamental
para ubicarnos y entender la diferencia, que es una de las respuestas que prometimos ayer por las redes sociales, dar respuesta acá. ¿Cuál es la diferencia entre el anuncio que hace Chávez en la Bolsa de Valores de 2010 y el que hace Maduro 12 años después en el 2022? Y bueno, vamos a escuchar qué dijo Chávez en noviembre del 2010 sobre colocar acciones de empresas del Estado en la Bolsa de Valores en el 2010, hace 12 años. Escuchemos a Chávez. No hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Todos estos golpes nos tienen que obligar a aprender y a reaccionar, y estas crisis nos tienen que permitir acelerar el tránsito hacia la forma nueva que está contenida en la Constitución, y las formas nuevas, las formas sociales, la justicia social, el Estado social de derecho y de justicia. Fíjense, así como la crisis de los bancos del año pasado, de las casas de bolsa, nos permitió elaborar ahora una ley de la que hace poco comenté, la ley de la Bolsa Pública de Valores. Ley de la Bolsa Pública de Valores, ¿está ahí? Gracias, Alastre. Ley de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, la firmé ayer, me llegó de la Asamblea Nacional. Esta Bolsa Pública de Valores, la ley que ya sale en Gaceta hoy, ¿no? Aquí está, firmada, sale mañana. Sale mañana. Yo los invito a que estudiemos, busquen la Gaceta, estudiemos la ley, porque, como yo siempre digo, Farruco, toda ley debe convertirse en un plan, no es un papel. Por ejemplo, suponte tú que alguna empresa del Estado emita en esa casa, en ese sistema, papeles. Una empresa del Estado, CanTV, por ejemplo. CanTV, ponte tú, emite unos papeles y viene cualquiera de ustedes, ciudadano, compra unas acciones, invierte, qué sé yo, 10.000 bolívares. Y él, ciudadano, posee una acción, o no sé cuántas acciones, que le van a dar dividendos. Y eso al mismo tiempo le permite a la CanTV recoger dinero para invertirlo, instalando nuevas líneas, creciendo la empresa. Es un ejemplo nada más, un ejemplito. Un ejemplito con la CanTV. Dice el presidente Chávez en el 2010 que no hay mal que por bien no venga, que hay que aprovechar las crisis. Y dice que bueno, que van a colocar acciones de las empresas del Estado, y pone un ejemplo con CanTV, que es el mismo ejemplo que puso el presidente Nicolás Maduro, por cierto, 12 años después. Bueno, porque tenemos que mejorar los servicios. Ese es un objetivo fundamental, que también lo tenía Chávez y lo tiene el presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿a qué crisis se refiere el presidente Chávez en el 2010? Veamos. Bueno, fíjense, resulta ser, ¿verdad? Vamos a ponerlo en contexto. Resulta ser que entre 1998 y el 2008, el precio del petróleo pasó de $9,38 a $129,54, ¿verdad? Chávez, pues, hay una estrategia de recuperación de precios fundamentales. Chávez, todo en ese trayecto, ¿verdad? En esos, desde el 98 hasta el 2008, bueno, Chávez fortaleció la posición de la OPEC. Ahora, ¿qué pasó en el 2008? Repito, desde 1998 al 2008, el precio del barril de petróleo pasó de $9.38 a $129,54, es decir, casi $130. ¿Qué pasó en el 2008? Bueno, hubo una crisis financiera en los Estados Unidos, lo que llamaron la burbuja financiera o burbuja inmobiliaria, que le daban muchos nombres, y el barril que estaba a $130, ¿verdad? En enero del 2008, por ahí ya en julio estaba en 38.
sea, una bajada bestial del barril de petróleo. Y fíjense lo siguiente. De la entrada en divisa, vamos a analizar los 2 años anteriores del anuncio. O sea, Chávez anuncia que va a la Bolsa de Valores en el 2010. Entonces vamos a analizar 2008 y 2009. En cifra, rapidito, ¿cuál fue la entrada en divisas de entes públicos al Banco Central de Venezuela? ¿Cuánta divisa entró? Dólares. En el 2008, 65.607 millones de dólares. Eso fue en el 2008. Pero el ingreso en el 2009 fue de 35.316 millones de dólares. Eso es la mitad. Entró la mitad de lo que entró en el 2008. Exactamente el 54%. Es decir, que si sumamos los 2 años anteriores al anuncio de ir a la Bolsa de Valores, si sumamos los 65.607 millones de dólares de divisas que entraron en el 2008, más los 35.316 millones de dólares que entraron en el 2009, eso da que en los 2 años anteriores, sumado al anuncio, entraron 100.923 millones de dólares. Y además, la producción de petróleo en esos 2 años, en promedio, rondó o estaba aproximadamente en los 3 millones de barriles diarios. Bueno, ese es el contexto del anuncio del presidente Chávez. Ahora escuchemos, 12 años después, qué nos dice el presidente Maduro sobre colocar acciones de empresas del Estado en la Bolsa de Valores. Escuchemos. También el lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás, que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movilnet, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas. ¿Qué se me queda por fuera? De las empresas de Guayana, entre 5 hasta el 10% del paquete accionario. Vamos a hacer una ampliación del paquete accionario, pero para que los inversionistas vayan, nacionales e internacionales, y se involucren. Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas. Necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar y a partir del lunes tengo la buena noticia que ya se va a empezar a concretar la orden que di el año pasado, ya preparando estos escenarios, preparando todos estos escenarios, fortaleciendo todos estos escenarios. Así que buenas noticias para el futuro de la economía de nuestro amado país, Venezuela. Es por Venezuela que lo hacemos, es por ustedes que lo hacemos, queridos compatriotas, es por ustedes, es por ti. Bueno, ya está, es por ustedes que lo hacemos. Ese anuncio no se diferencia en nada al hecho por el presidente Chávez, ¿verdad? En el anuncio. El anuncio no se diferencia en nada. Porque entonces ahí en las redes sociales dice que Maduro está acabando con el legado de Chávez. Ahora vamos a analizar. Comentábamos que los 2 años anteriores del anuncio del presidente Chávez, que fue en el 2010,
habían en divisas ingresado al país en el 2008 65.607 millones de dólares. Y en el 2009, ¿verdad?, debido a la crisis que se dio y comenzó en el 2008, la crisis mundial, entró la mitad, 35.616 millones de dólares en el año siguiente, es decir, en el 2009. Es decir, que ingresó el 54%. Y también comentamos que si sumamos lo que ingresó en el 2008 y en el 2009, eso daba 100.923 millones de dólares. Ahora, hagamos la misma comparación de los 2 años anteriores al anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Es decir, vamos a analizar cuánto fue el ingreso en divisas en el 2020 y cuánto fue el ingreso de divisas al país en el 2021, comparado con el ingreso los 2 años anteriores de que Chávez diera el anuncio. Bueno, resulta ser, querido Radio Escucha, que en el 2020 entró en divisas debido al bloqueo y a la guerra multifactorial que tiene los Estados Unidos contra Venezuela. Escúchese bien. En el 2020 entraron 743 millones de dólares. Repito, en el 2020 ingresaron al país en divisas 243 millones de dólares. ¿Verdad? Comparemos con el 2008, que entraron 65.607 millones de dólares. Ajá. Y en el año 2021 se recuperó el asunto un poco y entraron 1.768 millones de dólares. Pero un año antes del anuncio de Chávez habían entrado con todo y que fue una baja del 50%, habían entrado 35.316 millones de dólares. Entonces, si sumamos, como hicimos en el ejemplo anterior, el 2020, ¿verdad?, que los 743 millones de dólares con lo que ingresó en el 2021, 1.768 millones de dólares, eso da 2.511 millones de dólares que entraron en divisas 2 años antes, sumando los 2 años anteriores al anuncio del presidente Maduro. Entonces, bueno, comparemos. Estamos hablando de que el presidente Chávez hace un anuncio con un ingreso de divisas en los 2 años anteriores de 100.923 millones de dólares. Y el presidente lo hace con un ingreso de 2.511 millones de dólares. Eso es 2,5% de lo que ingresó antes del anuncio que hizo Chávez. Entonces yo me pregunto aquí, o le pregunto, ¿verdad?, a los queridos oyentes, ¿en cuál se justificaba más la colocación de acciones del Estado en la bolsa de valores? ¿En el periodo donde entraron 100.000 millones de dólares o donde entraron 2.000 millones de dólares? Se justifica mucho más en el tiempo de Maduro, que hay que reconocerle que ha resistido junto al pueblo y estamos sacando el país adelante. Bueno, esa es la diferencia. La diferencia es que antes del anuncio de Chávez entraron al país 100.923 millones de dólares en los 2 últimos años antes del anuncio. Y para el anuncio del presidente Nicolás Maduro, en los 2 años anteriores entraron 2.511 millones de dólares. Pero además de eso, en promedio de la producción de barril de petróleos, ¿verdad?, que se comercializaban, era en esos 2 años del anuncio de Chávez, se acercaba a los 3 millones de barriles diarios. Y con el bloqueo económico, en los 2 años del anuncio del presidente Maduro, se aproximan a 0. Bueno, esto es un milagro. Y como el tiempo avanza, vamos a escuchar, porque además de eso, los efectos del bloqueo, de la guerra
de la guerra multifactorial que tienen contra Venezuela. Mira, lo que ha hecho el pueblo de Venezuela, guiado por el presidente Nicolás Maduro, son hechos heroicos. Yo he hablado con varias personas, dirigentes políticos de otros países, y no se explican cómo Venezuela ha resistido heroicamente, dignamente la embestida de una guerra, y ya lo vamos a ver en la segunda parte del programa, las acciones militares y cómo se comenta a un libro que escribió el que es como ministro de la Defensa ya, que se llama Secretario de Defensa, me refiero a los Estados Unidos. Pero escuchemos a Delcy Rodríguez hablar sobre el cerco financiero. En el año 2013 comienza el cerco financiero contra nuestro país. Si ustedes ven allí, del año 2007 al año 2013, Venezuela había sido acreedora de casi 57.000 millones de dólares en los mercados financieros internacionales. Y ya a partir del 2013 al presente, Venezuela fue completamente excluida de los mercados financieros internacionales, fue excluida del sistema SWIFT de comunicación interbancaria a nivel internacional. Entre el año 2014 y 2021 se ejecutan contra Venezuela 502 medidas coercitivas unilaterales. Es importante estudiar, y por eso existe el Observatorio de las Medidas Coercitivas Unilaterales, estudiar el sistema de sanciones, porque podemos hablar de 502 medidas coercitivas unilaterales directas, la mayoría de ellas concentradas en finanzas públicas un 25%, en petróleo un 22%, en las instituciones gubernamentales un 18%, en su conjunto buscaban no solamente la asfixia financiera, económica del país, sino la paralización total de las instituciones gubernamentales. El sector salud, las sanciones ilícitas en el sector salud representan un 10% de este conglomerado. Alimentación 7%, transporte 5%, sector privado 7%, entre otros sectores como los servicios públicos duramente afectados. Bueno, además de eso, ¿verdad? Además de que solamente entró 2.511 millones de dólares en 2 años antes del anuncio de ir a la Bolsa de Valores del presidente Nicolás Maduro, además de eso, se dio un cerco financiero donde estamos hablando del financiamiento externo, además de lo que entra por ingresos en divisas, por petróleo, generalmente. Bueno, entre el año 2007 y el año 2013 entraron por financiamiento externo 56.912 millones de dólares al país. Y del 2014 al 2018, cero entrada de financiamiento externo. Entonces, dígame usted si no se justifica la colocación para mejorar, la colocación de acciones de empresas del Estado para mejorar los servicios. Porque este es un gobierno donde el colectivo, donde la inversión social para nosotros es un gasto, no es un gasto que digo, la inversión social ocupa aproximadamente el 70% del presupuesto de la nación. Entonces, tenemos que mejorar los servicios. Y la única forma de hacerlo actualmente es con la participación de privados, ¿verdad? Para que entre las divisas necesarias para mejorar los servicios. Como el tiempo es agobiante, vamos a saltar algunos audios, compatriotas de la consola, y vamos a ir al audio 6, donde dice la vicepresidencia Delcy Rodríguez, nos habla sobre, lo heroico del pueblo en resistencia. Dice el audio dice, Delcy Rodríguez, 2021, año de resistencia, lo que fue el año 2021, un año de resistencia. Escuchemos el audio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Este año 2022, bicentenario de Pichincha, de Bomboná, bicentenario del encuentro de uno de los amores que ha inspirado la patria grande, como fue
el encuentro de Manuela y Simón Bolívar. Nuestra historia la escribieron los más grandes del universo. El pueblo venezolano hoy es heredero de esa grandeza, de esa heroicidad y de sus glorias. Lo demuestra en su capacidad de resistencia y en su victoria permanente. Nos levantamos sobre nuestro espíritu antiimperialista. Nos levantamos por la construcción de un modelo de sociedad inclusiva, del socialismo bolivariano. La dignidad nos motiva cada día para ser invencibles. Con Chávez y Bolívar nosotros venceremos. Yo quiero, para culminar, traer unos versos de nuestro gran Pablo Neruda cuando recibió el Premio Nobel en 1970. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Nos llama así a actuar como un solo cuerpo nacional en unión colectiva. Y yo digo que todos somos constelación de estrellas, donde brilla Chávez, donde brilla nuestro padre Bolívar, donde brillan nuestros mártires de por siempre. Muchísimas gracias. Bueno, la resistencia heroica, nos dice ahí, podemos resumir esas palabras de la vicepresidenta diciendo que el chavismo reúne la resistencia heroica de un pueblo que fue aquí saqueado, pues de que exterminaron a nuestros pueblos originarios. Bueno, Venezuela, la sangre del chavista es la sangre del ser nacional, el subconsciente de nuestra historia gloriosa. Y deberíamos todos, podemos tener diferencias políticas, pero en la defensa de la patria debemos estar todos unidos, deberíamos estar todos unidos, ¿verdad? En esa. Vamos a escuchar entonces el comentario final para introducir el segundo tema, que lo hace Jorge Rodríguez, sobre cómo ha resistido este pueblo. Adelante con las palabras de Jorge Rodríguez. Aquellos que se atrevieron a planear invasiones contra Venezuela, los que se atrevieron a proponer entregar el territorio de la Guayana Esequiba, los que se propusieron pulverizar nuestro signo monetario, los que desaparecieron los productos de los anaqueles para ganar una elección, los que dijeron yes, sir, a cada acción cruel en contra de nuestro pueblo. Los que creían que el mandado estaba hecho en enero y febrero del año 19. Los que se frotaron las manos cuando aparecieron en Venezuela los primeros casos de COVID-19 en marzo del año 2020. Los que pensaban que con unos mercenarios y unos terroristas entrenados en Colombia fácilmente conquistarían nuestras costas. Ojalá ellos, que ahora son polvo de la historia, que ahora dejaron de existir como opción política y de cualquier tipo en Venezuela, puedan ver los números que ha presentado hoy la vicepresidenta ejecutiva en nombre del presidente Maduro, porque es la demostración numérica, aritmética, matemática, de que fueron derrotados por el pueblo glorioso y heroico de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo heroico de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, ha derrotado al imperio, pero el imperio sigue con la amenaza. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos el país con la reserva más grande de petróleo probada del mundo y seguirán insistiendo por diferentes vías. Y eso que viene denunciando durante ya largo tiempo nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, bueno, hoy hay una evidencia científica por la cual podríamos imputar de una vez, ¿verdad? Porque es delito de traición a la patria por donde lo vean en nuestro código penal, bueno, a este señor Guaidó y todo su combo que pidieron sanciones. Atención milicianas, atención milicianos, atención miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos ahorita entonces a leer
fragmento de un libro que escribió Mark Esper, nada más y nada menos que secretario de Defensa en la administración Trump, ¿verdad? Escribió un libro que se llama Un juramento sagrado, memoria de un secretario de Defensa en momentos extraordinarios. Aquí revela, señores, presten atención, ciudadanos, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pueblo todo, porque aquí el principio de corresponsabilidad, ¿verdad?, de la seguridad de la nación es entre el pueblo y el Estado, según el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En estos fragmentos del libro, escúchese bien, se proponen 6 tipos de operaciones militares sobre Venezuela. 6 tipos de operaciones militares de Venezuela y se discuten al más alto nivel, todas incitadas por la derecha venezolana encabezada por Juan Guaidó, que debería estar en esto ya de una vez cuando se haga una investigación, ya definitivamente, ¿verdad? Porque lo que está escrito en este libro debería ya colocarle los ganchos luego de la conclusión que va a hacer la Asamblea Nacional. Pero sin excepción, hay que de una vez hacerlo preso, porque le ha hecho un gran daño al país, ¿no? Las seis operaciones militares por las cuales se pasea este señor, se paseó, nada más y nada menos que el Consejo Nacional de Seguridad, del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, bueno, se paseó por estas 6 operaciones. Bloqueo militar, 1. Invasión militar, 2. Ataque a objetivos estratégicos, 3. Operación de extracción para asesinar al presidente Nicolás Maduro, 4. Ataque cibernético, 5. Y guerra irregular, 6. Guerra irregular de la nueva forma ahorita, que es la guerra indirecta en los territorios, en las comunidades. Ojo milicia, porque a la conclusión que llega nada más y nada menos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos y el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, es que la más probable posibilidad de intervención en Venezuela es a través de una guerra interna, es decir, una guerra irregular que nos lleve a una guerra civil. Y por eso es que hay que preparar con eficiencia los planes de defensa comunal, ¿verdad? Vamos a ver cómo van descartando cada una y la propuesta final es ir a la guerra interna en el territorio. Las guarimbas, pero más sofisticadas, ¿verdad? Con más apoyo para crear una guerra civil. Voy a leer entonces en los 15 minutos que nos quedan algunos fragmentos del libro. Y vamos a... porque es muy importante, lo está diciendo nada más y nada menos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, pero además nombra una cantidad de personas que asistían ahí. Leo. A partir de marzo de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional volvió a poner a Venezuela en la mesa de discusión interinstitucional. En algunas reuniones durante la primavera y el principio del verano, O'Brien y su equipo, O'Brien es el director principal del Consejo de Seguridad de la Nación de los Estados Unidos, era en esa época. O'Brien y su equipo presionaron fuertemente por algún tipo de acción militar contra Cuba y Venezuela para interrumpir el acceso de Caracas a productos, comida y dinero en efectivo, lo que estábamos hablando del bloqueo. Sigue el libro. Sin embargo, no debería sorprendernos demasiado que el Consejo de Seguridad Nacional estuviera trabajando en algo. Cuando se produjo el levantamiento de la oposición venezolana contra Maduro, estamos hablando de abril del 19, Trump amenazó con un embargo total y completo junto con sanciones de más alto nivel. Si Cuba no ponía inmediatamente fin a su apoyo a Maduro. Trump también había presionado en el pasado por opciones militares para detener el flujo de petróleo entre Venezuela y Cuba. Sigo aquí. En una de las primeras reuniones, escúchese bien los que estaban en las reuniones. ¿Quiénes estaban en la reunión? Atención a esto. Cito a el señor Mark Esper, ministro de la Defensa, es decir, secretario de Defensa de los Estados Unidos. En una de las primeras reuniones, que normalmente incluía a Pompeo, el secretario de Estado,
como decir el ministro de Relaciones Interiores, el fiscal general Bill Barr, a Gina Haspel. Gina Haspel era la directora de la CIA de aquella época, a Robert O'Brien, que era como el secretario, era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al general Mark Milley. El general Mark Milley es actualmente, y en esa época también lo era, el presidente así se llama, el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Ese es como el jefe del CEO aquí en Venezuela. Es el que dirige todas las operaciones de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. El asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional, John Eisenberg. Y mi persona es porque está escribiendo eso, el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional impulsaron la idea de un bloqueo. No podía creer que lo proponían. Pensaba que la idea de bloquear a Cuba había muerto en la administración Kennedy, casi 60 años antes. Rápidamente señalé que el bloqueo son considerados actos de guerra según el derecho internacional. Entonces, fíjense, primera propuesta, ¿verdad? Un bloqueo militar completo. Segunda propuesta de intervención militar, interceptar barcos. Fíjense que dice sobre ya interceptar barcos con alimentos, barcos con petróleo. Y cito a este señor que escribe el libro, ¿verdad? Al secretario de Defensa de los Estados Unidos. Cito: luego surgió la idea de interceptar los barcos que transportaban petróleo venezolano. Según O'Brien, propuso que la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos identificaran los barcos, los detuvieran y los confiscaran. Esta sería la mejor manera de cerrar estos envíos de una vez por todas, argumentaron. Era frustrante, dice el secretario de Defensa, era frustrante que cada una de estas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, al parecer, comenzara siempre con la consideración de opciones militares. O sea, que siempre tuvieron presentes las opciones militares. Entonces, él se oponía a las acciones militares directas, a las opciones militares directas. Estamos hablando del secretario de Defensa de los Estados Unidos, de la guerra directa. Por eso es que siempre han promocionado la guerra indirecta, para crear una guerra civil en Venezuela, donde la milicia debe estar en la primera línea, primero de resistencia, primero de inteligencia popular, para evitar que se formen los conflictos en las comunidades, y luego debe tener establecidos los planes de defensa comunal. Yo lo vengo repitiendo hace tiempo. La más probable posibilidad del enemigo es la guerra indirecta a través de generación de conflictos internos en las comunidades que nos lleve a una guerra civil. Sigue diciendo ahí en su libro Mark Esper: no me gustaba hacer la mofeta de esta fiesta. También quería que Maduro fuese derrocado. Sin embargo, había que hacerlo de la manera correcta, de la manera inteligente. Para él, la manera inteligente de atacar y crear un conflicto en Venezuela, repito, es la guerra interna. Luego se plantea asesinar al presidente Maduro a través de una operación militar que ellos llaman operación de extracción. Y leo lo que dice el libro, lo que dice el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Cito: en un momento dado de la conversación, Trump planteó la posibilidad de utilizar la fuerza militar para derrocar a Maduro, diciendo algo así como, y abre comillas, que dijo Trump: ¿qué pasaría si los militares estadounidenses fueran allí y sacaran a Maduro? Esto me hizo estremecer, aunque mi sensación fue que estaba probando a Guaidó. Está hablando de una reunión donde estaba presente Guaidó. O sea, con Guaidó presente se anunció Trump la posibilidad de una operación de extracción para matar al presidente Maduro. Sigo leyendo. El presidente interino se movió incómodo de su silla, sorprendido por la pregunta, pero haciendo lo posible por disimularlo. Respiré profundamente, me concentré en el rostro de Guaidó y esperé
su respuesta. Su respuesta podía cambiar el curso de la historia, dice el señor. Por suerte, su respuesta no fue tan clara ni tan adelantada como me temía. Habla comillas, por supuesto, que siempre, dice Guaidó, o sea, se está refiriendo, habla comillas porque esto lo está diciendo Guaidó. Por supuesto que siempre agradeceríamos la ayuda de los Estados Unidos para sacar a Maduro del poder, dijo Guaidó. Pero a continuación subrayó que el pueblo venezolano, sobre todo el que ahora vive al lado, es decir, en Colombia, y entonces abra comillas, estas son palabras de Guaidó, quiere recuperar su país por sí mismo, es decir, una invasión militar, pero desde Colombia, con supuestamente venezolanos que están en Colombia, entrenados ¿por qué? Por el mismo ejército estadounidense y por el ejército colombiano. Sigo leyendo a Amar Esper. Eso me pareció bien, dice el secretario de Defensa, Amar Esper. Leo, me adelanté e insistí en ese punto, preguntando, señor presidente, o sea, le pregunta a Guaidó, señor presidente, ¿estaría su pueblo en verdad dispuesto a organizarse para enfrentarse y luchar? Cuando habla del pueblo, está hablando de los seguidores de Guaidó, no del pueblo venezolano. El pueblo venezolano está dispuesto a luchar, pero contra el imperio, ¿verdad? Y ahí está la milicia, más de 4 millones de hombres y mujeres en armas. Pero más allá de la milicia es todo el pueblo venezolano. Nuestra doctrina aquí en Venezuela es la guerra de todo el pueblo, que por cierto hoy está de cumpleaños Ho Chi Minh, el padre de la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Ya vamos a hablar de ahí. Sigo leyendo a el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Después de todo, el ejército estadounidense tenía experiencia en el entrenamiento de fuerzas extranjeras y esta era una solución mucho mejor al uso de las tropas estadounidenses contra Maduro. ¿Están oyendo? Milicia, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo que quiere, la idea que va ganando mayor fuerza es el entrenamiento de grupos armados para crear una guerra civil en Venezuela. Sigue diciendo Mar Esper, y leo, Guaidó respondió de forma indirecta y concluyó diciendo que sí, lo harían. Esto no sonaba nada tranquilizador. La reunión comenzó a prolongarse. El presidente seguía interesado en las opciones militares, es decir, el presidente Trump en este caso, y el equipo del Consejo de Seguridad Nacional estaba aún más entusiasmado con ella. Así que quería levantar, y ahora Guaidó no se oponía a la idea, o sea, Guaidó ya no se oponía a la idea de una invasión militar, más bien la recomendó. Dice Guaidó, escucha lo que dice Guaidó, cuando le dicen lo de la operación militar. Tú sabes que habían dos propuestas, la operación militar directa de los Estados Unidos con una invasión militar con soldados gringos y la invasión desde Colombia a través de, y focos de violencia en Venezuela, ¿verdad? A través de individuos, entrenados en Colombia. Pero dijo Guaidó en esa reunión, escucha lo que dice el secretario de Defensa que dijo Guaidó. Dice Guaidó, sería mucho más fácil y rápido si Estados Unidos lo hiciera por nosotros. O sea, que querían la invasión. Entonces dice, vale, dice el secretario de Defensa, lo entiendo, pero dejando eso al lado, de que es mejor que lo hagan, dejando eso al lado, que era mejor que lo hicieran directamente los Estados Unidos. Entonces dice el secretario, y leo textualmente el secretario de Defensa, pero dejando eso al lado, señor presidente, ¿estaría su gente dispuesta a luchar? De nuevo, no ofrecieron respuesta. Entonces, luego aquí habla de un ataque de precisión. Un ataque de precisión, es algo, ataques estratégicos. Dice el libro, supuse que mi propuesta era demasiado estratégica. Por el momento, el Consejo de Seguridad Nacional estaba todavía en el nivel táctico. O'Brien fue directo a la yugular, proponiendo un ataque militar a un puerto marítimo en el noreste de Venezuela, donde se encuentra un gran complejo de carga y descarga en barcos de productos petrolíferos. Se trata de José, allá en el estado Anzoátegui,
Ellos decían, bueno, si no podemos, si es difícil interceptar los barcos petroleros en alta mar, vamos entonces a atacar los puertos por donde descargan el petróleo. Después llega y propone la operación cibernética, dice, y leo a los ataques a eso, a la electricidad, a los servicios públicos. Leo lo que dice el secretario de Defensa. La respuesta de la CIA ayudó a alejar la discusión de la acción cinética. Se pasó a opciones menos directas, como las operaciones cibernéticas. Actividades apoyadas por Estados Unidos, pero dirigidas por la oposición. Y al final, y aquí llegó la conclusión, estamos llegando ya al final, nos quedan 2 minutos, al final del programa, y escuche bien, milicia, aquí está la conclusión de todas las operaciones esas de las 6 que hablé, lo que piensa el actual, porque todavía está en el cargo, el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Y leo, el general Milley, que es el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Milley también pensó que deberíamos estudiar opciones de guerra irregular, como el entrenamiento y armamento de militares venezolanos. Estados Unidos tenía una larga historia con este tipo de operaciones. Era una idea que valía la pena desarrollar. Milley y yo, es decir, el presidente del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa, ¿verdad? Milley y yo lo habíamos discutido en varias opciones y por eso le planteé durante la reunión de la Casa Blanca con Guaidó en febrero de 2020 que esa era la opción más viable para ser aplicada en Venezuela. Entonces, queridos compatriotas, y después llega un genio, y ahí sí terminamos este programa, llega un genio de la oposición, de esos grandes estadistas que ellos tienen, que se llama Freddy Guevara, y entonces él dice, están viendo que sí es verdad que Guaidó propuso la operación militar, entonces ¿cómo van a desprestigiar a Guaidó diciendo que no la propuso? Dios mío, leo al señor estadista, ¿verdad? Esa es la posición que tenemos, Freddy Guevara, y con eso, bueno, es lamentable terminar leyendo a este tipo, pero vamos a leerlo. Cito, aunque esto ya no es debate, es oportuno recordar la campaña que se montó contra Guaidó porque bloqueó una supuesta acción militar de Estados Unidos. Aquí el secretario, ministro de Defensa de Trump, dice que él mismo fue el que lo bloqueó, que no fue Guaidó, que Guaidó más bien la estaba proponiendo. Bueno, así son las cosas. Bueno, conciencia del momento político que es donde estamos. No nos dejemos llevar por atraparnos por las redes sociales y vamos siempre nosotros a aumentar nuestra conciencia para poder interpretar la realidad. Bueno, nos vemos en el próximo jueves. Dios me lo bendiga. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.